Faro en la noche. Faro en la noche enciende sus luces con grandes invitados, con el fin de acoger y apoyar a la población migrante desplazada en Latinoamérica y el Caribe. La Iglesia Católica en el continente continúa realizando acciones solidarias para solventar la crisis migratoria que está viviendo el mundo. Por ello, la Iglesia Católica en el continente ha buscado brindar atención ante crisis humanitaria y acoger a las comunidades afectadas por hechos de desplazamiento forzado, confinamiento, restricción de movilidad, amenazas y atentados contra la integridad y la vida de las personas, en especial a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Hoy en Faro en la Noche estaremos dialogando con Monseñor Bernabé de Jesús Sagastume, obispo de la diócesis de San Marcos en Guatemala, quien viene desarrollando con los católicos proyectos con personas migrantes y desplazadas que llegan a ese país. El prelado ha tenido una larga trayectoria en acompañar, animar, atender y apoyar al que más lo necesite, con las acciones que se implementan en el marco de los proyectos sinodales desde la Iglesia Católica en Guatemala, llevando una palabra de aliento, de esperanza y brindando herramientas para aquellas personas que más lo necesiten. Monseñor Bernabé nació el 20 de mayo de 1961 en San Esteban, en la diócesis de Zacapa, en Guatemala. Profesó los votos perpetuos en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos el 28 de diciembre de 1985 y fue ordenado sacerdote el 31 de enero de 1987. Fue elegido obispo de Santa Rosa de Lima el 28 de julio de 2007 y ordenado obispo el 6 de octubre del año 2008. Esto es Faro en la Noche. Un cordial saludo, amigo Cristo Vidente. Gracias por estar aquí a través del canal de la Iglesia Católica, el canal Cristo Visión. En este momento nos acompaña Monseñor Bernabé Sagastume, quien es obispo de la diócesis de San Marcos, allí en Guatemala. Monseñor, bienvenido primero a Colombia. Coméntenos, por favor, ese trabajo que usted viene desarrollando, ese tema eclesial de la sinodalidad en esta iglesia particular. Mucho gusto a todos los televidentes de este canal de la Iglesia Católica. Pues estamos allí en Guatemala trabajando con un plan diocesano de evangelización. Debo decir que yo hace 3 años y meses que llegué a San Marcos porque estaba en otra diócesis de Santa Rosa. Pero cuando llegué a San Marcos, pues ya encontré que había un plan diocesano de evangelización que tiene una vigencia de 10 años, del 2018 al 2028, y que tiene 4 dimensiones. Una es la querigmática, la formativa, la litúrgica y la social. Indudablemente que el sínodo vino después, ¿verdad? A partir de 2021, y entonces hemos incorporado en la dimensión querigmática, estamos animando retiros de encuentro con Cristo y la conformación de pequeñas comunidades de discípulos misioneros en los cuales estamos pues indudablemente incluyendo el tema de la sinodalidad, del caminar juntos para fortalecer la comunión, la participación y la misión como nos pide el Papa Francisco. Entonces, por ejemplo, hicimos una oración en las que oramos por el tema de la conversión, ¿verdad?, permanente, y en esa conversión permanente hablamos de 4 aspectos complementarios: la conversión personal, la conversión pastoral, la conversión sinodal y la conversión ecológica, ¿verdad?, que es también este tema del cuidado de la casa común. Monseñor, coméntenos por favor para todos los colombianos, para todos los fieles católicos de este país, cómo esa iglesia particular, más detalles, la historia de esta jurisdicción eclesiástica que usted está pastoreando.
Bueno, la diócesis de San Marcos fue erigida canónicamente en el año 51, en marzo, juntamente con otras 3 diócesis particulares de Guatemala. Entonces, bueno, son 5 obispos, yo soy el 6º obispo de esa diócesis, entre ellos pues el cardenal Álvaro Ramazzini fue el obispo que más años ha estado en la diócesis, porque estuvo 23 años, entonces él marcó mucho la pauta. Entonces estamos en el 2026, Dios mediante, celebraremos los 75 años. Es una diócesis fronteriza con México y entonces tiene los desafíos, ¿verdad?, del tema migratorio, que ahora es muy fuerte. De hecho, hay una casa del migrante en Tecumumán, frontera con México, que en agosto cumplió 27 años. ¿Verdad? Es decir, muchos años de este tema migratorio que se viene abordando. El tema del narcotráfico por ser fronterizo con México, el tema también, el desafío de la inculturación, ¿verdad?, de la fe, porque hay digamos, grupos de pueblos originarios, que sobre todo la población Mayamam, que es muy numerosa, ¿verdad?, en San Marcos, y otra zipacapense, en otra región del altiplano, digamos, de Guatemala. Entonces son desafíos que allí pues he encontrado, ¿verdad?, esa realidad que se vive en la diócesis de San Marcos. Entonces es una diócesis que, bueno, ha tenido periodos de sede vacante, ¿verdad?, después que el cardenal le dio bastante estabilidad hasta el 2012, después lamentablemente digamos, ha estado casi 6 años como sede vacante, porque el obispo que llegó lamentablemente luego se enfermó y después falleció. Entonces, pero es una diócesis pues en la que estamos impulsando este plan diocesano de evangelización, íntimamente vinculado a la propuesta del documento conclusivo de Aparecida, ¿verdad?, del 2007, que pues habla de la gran misión continental y después del estado permanente de misión, que se intenta dar respuesta y estar en comunión pues con toda la iglesia que peregrina en este continente de América Latina y del Caribe, el continente de la esperanza y del amor, como suele llamarse. Monseñor, usted nos comentaba un punto muy importante y clave, un tema de la zona fronteriza allí en este país. ¿Cuál ha sido ese apoyo de la Iglesia Católica a los migrantes en ese territorio donde usted está pastoreando? Sí, bueno, allí gracias a la presencia de los padres escalabrinianos, ¿verdad?, que son los que tienen, digamos, el carisma de atención a la población migrante, pues ellos han venido haciendo un trabajo muy grande, como digo, ya son 27 años. Entonces se han ido incorporando programas, no solo de atención, ¿verdad?, humanitaria, de necesidades básicas, de alojamiento, de alimentación, de ropa, sino también se comienzan a dar otros programas como de atención psicosocial a personas que llegan, ¿verdad?, muy afectadas. También el tema se les facilita que ellos se puedan comunicar con sus familiares, ¿verdad?, acceso a redes sociales. Y también se les da asesoría jurídica, ¿verdad?, a algunos que llegan con el tema que han llegado ahí por huyendo de la violencia. Entonces, pues se hace ese trabajo junto con ACNUR para el tema, se aplican, ¿verdad?, como no solo migrantes, sino como sobre todo como refugiados. Entonces, son ya 27 años, se realizan actividades a lo largo del año, como el tema del Vía Crucis del Migrante en el mes de Cuaresma,
Se lleva a cabo el aniversario de la Casa del Migrante cada año, que celebramos a principios de agosto, 27 años. Celebramos también una posada del migrante y esa la hacemos con los hermanos vecinos de la diócesis de Tapachula, en México, porque es cabal, la Casa del Migrante está en un lugar fronterizo, donde pasa el río Suchate, ¿verdad? Y ahí donde hay pues el paso de migrantes a través del río, en balsas, ¿verdad?, que lo atraviesan, y pues ahí se les da la atención. Y luego también este domingo vamos a celebrar la 110ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, aunque esta vez excepcionalmente nos pidieron estar aquí en Bogotá para darle una mayor cobertura a nivel continental, porque hay presencia de grupos, ¿verdad?, que trabajan con el tema migrante, otras redes desde Europa, de África. Entonces estamos acá, pero suele hacerse también una colecta de solidaridad para apoyar la Casa del Migrante. Bueno, son parte de las actividades que se realizan. Monseñor, compártanos para todos los cristovidentes aquí en Colombia, ¿cuál es ese apoyo de la Casa del Migrante en ese territorio? ¿Quiénes están participando? ¿A cuántas personas aproximadamente estarían ayudando en estas casas del migrante donde la Iglesia está haciendo presencia, especialmente en esos territorios con alta afluencia de migrantes? Sí, bueno, el tema migratorio se ha vuelto muy complejo y también ha aumentado en número debido a a los flujos migratorios, digamos, por consecuencia de la violencia, crisis política, falta de trabajo, sobre todo migrantes que no pasaban por ahí, ¿verdad? Los venezolanos, haitianos, ecuatorianos, muy pocos colombianos, muy pocos, pero sí incluso de algunos del Asia, ¿verdad? Nos ha llamado la atención también. Y además, porque antes era más el flujo migratorio del norte de Centroamérica, es decir, de Honduras, El Salvador y Guatemala, que pasaban por esa ruta, ¿verdad?, migratoria. Entonces sí, el tema se ha agudizado. A veces pues la casa no se da abasto para atender a todos, porque también otros fenómenos recientes son de que antes los que migraban mayoritariamente eran los hombres y las mujeres se quedaban en sus lugares con sus niños, pero ahora son niños que migran acompañados de otros, familias, núcleos familiares, son nuevas realidades. Entonces, bueno, hay un grupo de personal, digamos, que está a tiempo completo, ¿no? Entonces, pues hay que pagarles. Hay un grupo de voluntariado, pero sí pasan bastantes, no sé si son como 18,000 a lo largo del año, ¿verdad? Pues, señor, esa es la pregunta que yo le quiero en ese momento preguntar. Usted desde su perspectiva, ¿cómo ve la migración en ese territorio donde, como usted lo decía, pasan mucha gente, miles de personas aquí de Latinoamérica, también de África? ¿Cómo ve la migración en Guatemala? Bueno, Guatemala es también, ya, digamos, un país no solo de paso, de tránsito, sino un país también en donde muchos migran, como el cardenal Álvaro Ramazzini lo dijo, ¿verdad? Por falta de oportunidades, también por la situación de violencia que existe, ¿verdad?, en el país. Pero digamos que en el caso nuestro, como frontera de la diócesis de San Marcos, frontera con México, nosotros nos damos cuenta más de las personas que llegan, ¿verdad?, del interior del país o a nivel de Centroamérica, ¿verdad?, los venezolanos, haitianos y otros, pero poco percibimos el tema de los migrantes, digamos, de San Marcos como tal, porque es fronterizo. Entonces ellos tienen la ventaja
de por estar en la frontera, digamos, no tienen que hacer el recorrido de todo el país o de toda Centroamérica como los sudamericanos, ¿verdad? Porque hacen una trayectoria, por ejemplo, los venezolanos está atravesando el territorio de Colombia la selva del Darién, que es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Es lugar selvático, de ríos, donde varios han perdido la vida y hacen toda esa ruta por toda Centroamérica. Es un verdadero calvario, un vía crucis muy grande el que llevan a cabo. Entonces, lo de San Marcos a veces nosotros no lo percibimos, pero estamos haciendo una investigación, una encuesta para darnos cuenta pues la cantidad de marquenses, digamos, que están en Estados Unidos. Sabemos que hay y he tenido la oportunidad de visitarlos el año pasado porque hay un hermanamiento también con la diócesis de Wilmington y San Marcos, que el año pasado cumplió 20 años de esos esfuerzos, ¿verdad? De allá de la diócesis de Wilmington, que recibe a migrantes que les incorporan a la iglesia, que tratan de apoyarle en su condición también de trabajo, en el campo, digamos, de resolver el tema legal de residencia, pues poco pueden hacer, ¿verdad? Pero sí, sabemos que hay muchos de San Marcos que están en Estados Unidos y nos damos cuenta cuando hago las visitas pastorales para las confirmaciones o fiestas patronales, porque en las intenciones o también las bendiciones de templos nuevos, donde se nota el aporte, las remesas que son significativas y que es lo que mantiene la economía de Guatemala, son las remesas de los migrantes en Estados Unidos sobre todo. Hay algunos otros en Canadá, en Europa, pero la mayoría en Estados Unidos. Entonces ahí las intenciones donde dan gracias por haber llegado bien, dan gracias por el trabajo y apoyan, son muy solidarios en la construcción de los templos, ¿verdad? Dicen, bueno, de los hermanos que están en la Unión Americana, dicen de San Marcos, ¿verdad? Los que están en la Unión Americana han aportado tal cantidad para la construcción. Monseñor, ¿usted cómo ve la reunión que ha tenido diferentes obispos, líderes sociales de la iglesia, pastorales sociales, de la reunión de obispos de Triple Frontera? ¿Cómo ve que la iglesia esté ahí apoyando y mirando la realidad eclesial de América Latina y el Caribe desde estos contextos? Bueno, en primer lugar, yo también he participado en reuniones de frontera y vemos que es una respuesta que la Iglesia está dando ante esta crisis, ¿verdad?, humanitaria y porque es también responder al mandato de Jesús en el capítulo 25 de San Mateo, ¿verdad?, donde dice, bueno, fui forastero y me hospedaste. Es el hecho desde la fe de ver en el migrante no una persona desconocida, extranjera, ignorada, sino que en él, y mucho menos como otros lo ven desde la situación de la seguridad, los países receptores de migrantes que se preocupan mucho por el tema de la seguridad. En el caso nuestro, desde la fe, la Iglesia ve en el migrante al Cristo, ¿verdad?, forastero, al Cristo que sufre y que requiere pues ser atendido, ser acogido. Entonces a mí me alegra mucho como obispo y formar parte de la Iglesia, pues los esfuerzos que se están haciendo, claro, animados desde el Papa Francisco, ¿verdad?, porque el Papa se ha tomado el cargo del tema de los migrantes al saber la dimensión tan grande que tiene, es muy sensible, ¿verdad?, a esta situación, esta crisis que vive la humanidad y donde ha aumentado pues, los flujos migratorios de distintas partes, de Europa también, ¿no?, por la violencia y en otros continentes. Pero me alegra mucho la respuesta de obispos, por ejemplo, escuchar acá de Colombia, Venezuela, Panamá. Luego nosotros en Centroamérica también hemos tenido estas reuniones. En junio tuvimos una reunión de obispos de frontera
de México, Guatemala. Antes también hubo una reunión de obispos de frontera de México, Estados Unidos, y entonces hay todos estos esfuerzos que, como digo, a mí me agrada mucho también, porque estamos intentando dar una respuesta, ¿verdad?, humanitaria, de solidaridad, de atención pues a los migrantes. Monseñor, ¿qué frutos usted piensa que ha dejado ese encuentro de la Red Clamor aquí en Bogotá, donde cardenales, obispos, líderes de la Iglesia, tanto latinoamericana, del Caribe e internacional, estuvieron compartiendo y reflexionando en torno a la crisis migratoria que se está viviendo en el mundo? A partir de ese encuentro, ¿qué viene para usted? ¿Qué viene para la iglesia que usted está pastoreando en uno de los territorios con mayor flujo migratorio en ese territorio? Bueno, es el de seguir, pues no cansarnos, ¿verdad? El seguir animando también al pueblo de Dios, a los laicos, a seguir apoyando esta causa, digamos, migratoria, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos ser indiferentes, ayudarles también a no cultivar la xenofobia, ¿verdad? Porque se habla de eso también. A veces, a lo mejor es uno o dos que a veces causan algún problema y lo generalizan, ¿verdad? Es que los migrantes son así, son asá, y no se puede generalizar. Entonces, aquí han habido esfuerzos, ha sido un encuentro muy enriquecedor porque la Red Clamor pues tiene un alcance, digamos, a nivel latinoamericano, ¿verdad? Desde el CELAM, latinoamericano y caribeño. Pero en esta ocasión se quiso invitar a grupos que están trabajando en el tema migratorio en el África, en Europa y en Estados Unidos. Entonces ha sido enriquecedor y conocer los esfuerzos que se hacen, ¿verdad?, y las incidencias que se están haciendo incluso a nivel de los lugares de tomas de decisiones, ¿verdad? Entonces la Red Clamor tiene también esos enlaces ante la ONU, ante las Naciones pues, Unidas, la OEA, ante Ginebra, para ver cómo incidir y también ante los gobiernos, ¿verdad? Entonces, pues nos viene un trabajo que hay que seguir animando y a quienes están también más directamente, digamos, ¿no?, en el lugar, atendiendo, para que no se cansen, para, claro, también atenderlos, ¿verdad? Cuidar a los cuidadores, como se dice, porque a veces hay cansancio, ¿verdad? Por el agotamiento del trabajo, pero indudablemente que tenemos que seguir adelante y estas redes ahora nos ayudan a mantenernos en comunión, ¿verdad? Y a ver, se conocen también las buenas prácticas. Ahora, por ejemplo, como fruto de eso también se ha compartido un manual de atención en las casas del migrante para fortalecer esos lazos y prestar un mejor servicio. Monseñor, y por último, ¿cuál es ese mensaje para todos los latinoamericanos del Caribe para que sigan apoyando ese trabajo misionero a través de la iglesia en cuanto al tema migratorio que se está viviendo, un fenómeno a nivel internacional? ¿Cuál es ese mensaje desde su perspectiva, usted como obispo de frontera, para todos los cristovidentes aquí en Colombia y en el mundo? Bueno, ante todo, hacerme eco del mensaje del Papa para esta jornada mundial del migrante y del refugiado, que tiene como lema: Dios camina con su pueblo. El saber que Dios está cerca, que en el migrante hemos de ver ese rostro de Cristo sufriente y no a un desconocido, a un extranjero, sino una persona que requiere de nuestra atención. Y el esfuerzo, pues, para no dejarse llevar por el miedo, por
eh, digamos también por la xenofobia, ¿verdad? Por el desprecio, el abrir, el no crear nosotros muros, no solo muros fronterizos, sino muros en la mente, en el corazón, sino crear puentes de comunión, de solidaridad. Y nos alegra pues también saber cómo Colombia, ¿verdad?, ha sido un país también receptor de migrantes, como varios venezolanos, ¿verdad?, que han tenido que huir, no sé, ecuatorianos, y eso animar pues a todos los fieles católicos que este es uno de los signos de los tiempos que nosotros no podemos ignorar. Dios nos está hablando a través de esta realidad y pide que nos comprometamos desde las distintas posibilidades que cada uno podamos ofrecer, desde la oración. Es jornada de oración mundial, pero también de solidaridad y de apertura de mente y de corazón para apoyar esta crisis migratoria que es forzada, porque el año pasado el lema era el derecho a no migrar, ¿verdad? Pero la verdad es que muchos se ven forzados a migrar. No es que sea por una aventura, por turismo, simplemente por tener mejores posibilidades económicas, sino es que hay otras causas que afectan eso. Monseñor, ¿cómo le ha parecido Colombia, aquí Bogotá, desde su perspectiva para todos los católicos aquí en el país? ¿Cómo le ha parecido este territorio? Bueno, muy bien, digamos, aquí en Colombia se ha establecido la sede del CELAM, ¿verdad?, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Entonces, Colombia es un punto de referencia para toda la Iglesia Católica, ¿verdad?, el continente americano, digamos latinoamericano y caribeño. Entonces yo tuve la oportunidad de estar del año 2008 al 2011 viniendo cada año porque fui secretario de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Luego también algún curso de actualización para obispos y bueno, el año pasado que ya me incorporé me han invitado pues a la Red Clamor el año pasado y entonces pues es un país también muy acogedor, muy fraterno y pues bueno, sí, el clima es especial, ¿verdad? Es mucho más alto que... Bueno, yo vivo en San Marcos, que también está a 2.400 metros, entonces no cambia mucho, ¿verdad? Pero sí, muy bien, gracias. Monseñor, muchas gracias por atendernos a través del canal de la Iglesia Católica en Colombia. A usted y ustedes, cristovientes, muchas gracias. Gracias por estar conectados con toda la programación que ofrece el canal Cristovisión. Dios los bendiga. Faro en la noche.